Bueno, comenzamos nuestra primera entrevista de esta mañana hablando de salud, hablando de coronavirus, pero también de las implicancias que tiene su vinculación con otras patologías, como por ejemplo la trombosis. Bueno, para conocer qué situación tienen las personas que padecen trombosis y contraen COVID, es que vamos a hablar con la doctora Cecilia Guillermo, médica, profesora, coordinadora de la unidad de hemostasia y trombosis del Hospital de Clínicas y miembro de varias sociedades internacionales de hematología. Buenos días, bienvenida Arriba Gente. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta posibilidad. Gracias, doctora. Queremos ir conociendo un poco, ¿no? Son vinculaciones entre patologías que se vienen conociendo a medida que evoluciona esta pandemia a nivel internacional por COVID-19. Trombosis y COVID, ¿cuál es la vinculación y cómo puede afectar la evolución de una persona que contrae COVID, por ejemplo? Bueno, primero que nada me parece muy interesante hablar de la trombosis en general, porque es una enfermedad que, como tú decías, no es tan conocida como otras enfermedades a nivel de la población general, y sin embargo afecta a muchísimas personas en el mundo y también en nuestro país. Entonces me parece que para comprender, explicar un poquito que la trombosis es la formación de un coágulo que se puede formar tanto a nivel de las arterias como a nivel de las venas. Como están viendo allí, la trombosis arterial es un poquito más conocida capaz que porque es la causa de los infartos agudos de miocardio, de los accidentes cerebrovasculares, mientras que la trombosis venosa obstruye la circulación generalmente a nivel de las piernas, provocando lo que se conoce como trombosis venosa profunda, y a nivel pulmonar, justamente conocido como embolia pulmonar. La trombosis se ve favorecida por un número muy alto de factores de riesgo bastante conocidos y comunes, como es el sedentarismo, la obesidad, la inmovilización, por ejemplo, que la inmovilización típicamente afecta a los pacientes internados. A esto se agrega que los pacientes con procesos infecciosos, inflamatorios, suman riesgo para trombosis. De ahí que un paciente con COVID, ya solamente por requerir internación y además estar infectado, ya tiene un riesgo aumentado de trombosis, igual que otras enfermedades infecciosas que requieren internación, como podría ser una neumonía, una congestión, una neumonía aguda comunitaria, que ya conocemos y que ya conocemos que se complica con trombosis. El tema es que en COVID se ha visto que el proceso inflamatorio que produce el virus es muy intenso, y entonces la probabilidad de generar coágulos es aún mayor que en otras infecciones en donde ya conocemos la posibilidad de trombosis. De ahí que se toman medidas desde el ingreso para tratar de prevenir estas trombosis, ¿no? Eso que usted está diciendo es muy interesante porque se aplica a todos los que ingresan, por lo que usted estaba diciendo con respecto a COVID. Pero hay otro gran tema que preocupa y mucho a la población con respecto a la trombosis, que hace referencia a la vacuna, específicamente la de AstraZeneca, que se ha relacionado muchas veces con esto. ¿Qué nos puede hablar también sobre esa relación? Bueno, muy bien. Es verdad, a partir del inicio de la vacunación con AstraZeneca y posteriormente con Johnson & Johnson, eso sucedió más o menos en marzo. Ustedes imagínense que creo que estamos haciendo 2 meses ahora de que conocemos este evento. Empezó a observarse, sobre todo en Alemania, Dinamarca, Noruega, eventos en mujeres menores de 55 años que recibían la vacuna, y que entre 4 y 21 días post vacuna presentaban lo que generalmente se trataba de trombosis en los senos venosos cerebrales. Esto es un evento muy poco frecuente en la población, sin embargo, también se ve en la población con coronavirus, es mucho más frecuente en el paciente internado con coronavirus que en la población general, y también mucho más frecuente de lo que puede pensarse en asociación con la vacuna.
Es decir, que es un evento que sí se está relacionando a la vacuna porque se han detectado la generación de ciertos como anticuerpos que generan esta tendencia trombótica, pero el riesgo de cursar una infección por coronavirus y presentar un evento trombótico, ya sea de los frecuentes o de los infrecuentes trombosis venosa cerebral, supera ampliamente el riesgo de presentar una complicación con la vacuna. Además, a pesar de que ahora se está viendo que la relación con el sexo no es tan importante, porque al comienzo se hablaba más bien de mujeres, pero ahora se está viendo a lo largo del mundo, ¿no? A medida que ha aumentado el número de vacunas, que la relación con el sexo no es tan así, se ven también eventos en hombres, pero sí aparentemente hay una relación con la edad. Por eso, en la mayoría de los países que están vacunando con AstraZeneca o con Johnson Johnson, están utilizando la vacuna por encima de los 55 años, y en nuestro país eso también se ha indicado por encima de los 60 años. Así que estamos lejos de la población que podría tener riesgo. Incluso en otros países como Inglaterra se sigue vacunando hasta los 40 años porque no se ha establecido fuertemente este vínculo con la edad, ¿no? Sin embargo, doctora, se está considerando vacunar con AstraZeneca a hombres más jóvenes. ¿Esto podría aumentar los riesgos para quienes se inoculen con AstraZeneca, entonces? Bueno, en realidad ustedes se dan cuenta que, como les digo, estos son eventos que conocemos hace 2 meses. Es decir, que la información y los cambios de decisiones se toman en momento a momento. Lo más importante a destacar es que conocemos estos eventos porque hay una excelente vigilancia, una farmacovigilancia, ¿no? Por lo tanto, pudimos detectarlos, porque si no, son tan poco frecuentes que podrían no haber sido detectados. Esto es porque sí hay una excelente farmacovigilancia, no solamente a nivel del mundo, sino a nivel de nuestro país, en donde todos los eventos adversos se están registrando y examinando uno a uno para establecer si existen en vinculación con la vacuna. Por lo tanto, hay decisiones que van a ir cambiando a medida que se obtiene información. Por el momento, la información parece estar vinculada más a mujeres menores. El sexo está perdiendo peso, pero todavía no hay una decisión tomada. Es decir, se está vacunando a la población en general en la mayoría de los países por encima de 60 años. Bien. Sí han habido algunas ideas, porque es tan grande la morbimortalidad que causa el COVID, que hay que tomar la decisión de vacunar, porque la cantidad de muertes que produce el COVID, la cantidad de complicaciones trombóticas que produce el COVID, supera muchísimo la cantidad de eventos que pueden relacionarse a la vacuna. Es decir, que lo más importante es vacunarse, y por supuesto con seguridad. Por eso se están tomando estas medidas y seguimos, obviamente, día a día lo que está sucediendo y la información que se está produciendo a nivel mundial, debido a que hay grandes grupos de científicos internacionalmente y a nivel nacional que están tratando de generar conocimiento prácticamente en vivo, digamos, prácticamente así, minuto a minuto, ¿no? Doctora, alguien que ya tenga trombosis, que ya haya tenido un diagnóstico o que, bueno, tome medicación para eso como forma preventiva, ¿debe cuidarse más que otra persona de un posible contagio de COVID? Ah, sí, totalmente. Los pacientes que tienen más riesgo de trombosis son los que más tienen que cuidarse de infectarse por COVID, porque son los que van a tener más riesgo de generar una trombosis si se infectan. Por eso justamente no hay contraindicación para vacunarse. Nosotros además estamos vacunando con Sinovac, Pfizer, estos pacientes tienen que ser vacunados y no hay contraindicación. Los pacientes que toman anticoagulantes, que a veces es una consulta frecuente, porque pueden tener dudas sobre, como nosotros muchas veces a los pacientes que les damos anticoagulantes indicamos que no reciban inyecciones porque pueden generar hematomas. Esto puede llevar a confusión, pero no hay contraindicación para la vacuna. Si, por ejemplo, los pacientes que están tomando warfarina
que es un anticoagulante muy frecuente, están en control con su médico y están en un rango de anticoagulación que los pacientes conocen perfectamente, no tienen contraindicación para recibir la vacuna. Lo más que pueden pasar es que tienen que mantener un poquito más de compresión sobre la zona de la vacuna, unos minutos más, y en general no se produce ningún evento en relación a esto. Es decir, que sí tienen que vacunarse, sobre todo los pacientes que tienen más riesgo de trombosis. Claro, doctora, por lo que usted está diciendo, más allá de en particular la situación que estamos viviendo ahora del COVID-19, es una precaución que debiéramos tomar todos, siendo la alta incidencia que tiene la formación del trombo, como usted lo decía, 1 de cada 4. ¿Cuáles son los síntomas a los cuales debemos prestar atención, ya sea que estemos o no enfermos, ya sea que estemos o no vacunados, justamente para poder estar atentos a la posibilidad de estar generando uno? Exacto. Como tú decís, la trombosis es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad multifactorial, es compleja en realidad, y como está escrito allí, es causa de 1 de cada 4 muertes a nivel mundial. Es decir, que realmente es una enfermedad frecuente y con alta mortalidad. Entonces, me parece muy interesante la pregunta porque justamente conocer los síntomas va a hacer que uno vaya a consultar precozmente y pueda establecerse el tratamiento de inmediato. La trombosis venosa profunda a nivel de la pierna, como ustedes se pueden imaginar, como se obstruye la circulación de la sangre, se va a acumular líquido por detrás del trombo, por lo tanto la pierna se va a hinchar, se va a producir edema en esa pierna, y es bastante notorio que es un edema de una pierna donde se produjo el trombo. Entonces es bien asimétrico, una hinchazón de la pierna que produce dolor, calor, rubor, es decir, se pone roja, y generalmente no retrocede levantando la pierna, ¿no? A veces hay uno cuando, por ejemplo, en verano hay personas o que tienen varices, que se les hinchan las piernas, pero que saben que si levantan las piernas o por la noche, la hinchazón disminuye. Esta hinchazón no disminuye cambiando de posición la pierna. Cuando el trombo se va hacia los pulmones, lo que sucede es como obstruye la circulación pulmonar y disminuye la capacidad del intercambio gaseoso, lo que va a producir es una falta de aire importante, brusca, empieza a sentir el paciente que le falta el aire, puede haber palpitaciones, puede haber dolor en el pecho y bueno, puede llegar hasta desmayarse, ¿no? Realmente la embolia pulmonar es una situación de gravedad. Tiene que consultar inmediatamente frente a estos síntomas. Así que realmente es muy importante prestar atención y si existen dudas, consultar a su médico lo más precozmente posible. Usted decía recién con respecto al COVID que quizás se está desdibujando un poco esa diferencia entre el hombre y en la mujer, pero tradicionalmente se habla de que la mujer joven por lo general tiene más riesgo y se relaciona, por ejemplo, con el consumo de anticonceptivos, con el fumar, por ejemplo. Eso hablando de la población en general, ¿es así? ¿También deben tener más atención? Sí, las mujeres estamos predispuestas a trombosis en varias etapas de la vida. En la mujer joven, obviamente el uso de anticonceptivos es bien conocido, que aumenta el riesgo de trombosis en forma bastante notoria con respecto a la población general. Y existen distintos tipos de anticonceptivos, algunos más protrombóticos que otros. Otra etapa muy protrombótica en la mujer es el embarazo y el puerperio. Es decir, una vez que uno tiene el bebé, las 6 semanas que siguen al parto son de altísimo riesgo para trombosis. Tanto que la primera causa de muerte materna en el mundo occidental o en el mundo, digamos, de más mejores recursos es la trombosis. Mientras que en el mundo de bajos recursos es la hemorragia relacionada a parto, ¿no? Es decir, los dos extremos. Y después tenemos la otra etapa, porque las mujeres en la menopausia muchas veces somos tratadas para justamente disminuir los síntomas relacionados a menopausia con hormonas. Entonces también es otro momento de riesgo trombótico. Todo esto uno lo debe conversar con su médico y establecer muchas veces bueno, medidas personalizadas, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, como decíamos, y como tú decías, el cigarrillo, la obesidad, el sedentarismo, el cáncer,
son todas situaciones que aumentan el riesgo de trombosis. Quiere decir que si nosotros sumamos una mujer joven que toma anticonceptivos, tiene sobrepeso y además fuma, tiene un altísimo riesgo de trombosis. Mientras que una mujer joven que toma anticonceptivos pero no fuma y se mantiene en su peso y es activa, tiene mucho menos riesgo de trombosis. Es decir, que podemos modificar también hábitos que contribuyan a prevenir estas complicaciones. Bien, doctora, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Que pasen muy bien. Bueno, hablábamos entonces con la doctora Cecilia Guillermo sobre la trombosis y también su vinculación con la situación de pandemia y con casos de COVID, que bueno, ahí es una combinación poco deseable, ¿no? Justamente porque el COVID también provoca un aumento de la posible aparición de trombos. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la doctora.